Hi Bob, how are you? Hi, Susanna. I'm very good. Praise the Lord. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. De la Iglesia Habla y hoy tenemos un super invitado desde los Estados Unidos que es Bob Moffit y bueno, damos gracias a Dios por su vida porque hoy vamos a estar hablando sobre lo que ha sido su vida y sobre lo que es su nuevo libro Evangelismo sin discipulado, el peligro de descubrir los mandamientos de Jesús. Entonces, Bob Moffit, muchas gracias, thank you very much. Starting Desafío Online. We are on Desafio Online TV alive with a very important person that is Bob Moffit. He's the founder of Harvest Foundation. Hi Bob, how are you? Hi, Susanna. It's good to be with you. Theo is the person who is leading this interview. I'm going to support you and support Theo in translating, and also the focus is on the what is your book about. So we would like to make some questions. Uh, Theo is going to ask you something, and I'm going to translate. Thank you for being Okay. here with us. Muy bien. Dile que estoy muy feliz de tenerlo acá en el programa. Theo is very pleased to take you here in this interview. Que Thank sí, I'm you. very I'm very pleased, Desafio, to be with you. Thank you. Él también está complacido de estar con nosotros aquí. bueno, perfecto. ¿Quién es Bob? Que nos cuente quién es Bob. Please let us know who is Bob. Okay. Well, first of all, Bob is a disciple of Jesus Christ, Primero que todo, soy un discípulo de Jesucristo. and um, and I am the I first of all, after Jesus, I am a husband of a beautiful wife. Y después de ser un discípulo de Jesucristo, soy esposo de una hermosa esposa. Yeah, and then I am the father of three children. Y soy padre de tres hijos. Two of them are biological, and one is adopted. Dos son biológicos y uno es adoptado. Wow, excelente. And I'm the grandfather of five boys. Y soy abuelo de 5 nietos. Bien. Yeah, no granddaughters. We just only have grandsons. Solamente nietos, todavía no tengo nietas. Listo, So, una pregunta, que ¿por qué decidió adoptar? Would you like to tell us why did you decide to adopt a child? en inglés, por favor. Why did you decide to adopt a child? Well, this was during the Vietnam War, Excuse me. and it was during the war in Vietnam. Ah, ok. Esto fue mientras estaba trabajando en Vietnam. And there were many babies Y había in muchos bebés orphanages. en orfanatos. And so we had the opportunity to adopt one of those babies. Y tuve la oportunidad de adoptar uno de esos bebés. Wow. And so we decided that we would adopt one, and we got this little boy whose name is Nathaniel. Y tuvimos la oportunidad de escoger a un pequeño y decidimos adoptar a este bebé que se llama Nathanael. Thank So you. he is now 50 years old. Ahora él tiene exactamente 15 años. So Eh, um, que si le puedo hacer otra pregunta referente a eso. Listo. Ok. Que si él cree que la adopción por parte de familias cristianas
eh, puede ser una solución a todas estas temáticas pro vida que están ocurriendo a nivel global. Okay, Theo is asking if you believe that Christian adoption is a real solution right now for all these pro-life matters that are going in the world right now. My short answer is yes. Mi pregunta con toda certeza es sí. And I not only think that the answer is yes, I think we need to do much more to encourage Christian families to adopt Sí. children who otherwise would have no family. Sí, definitivamente para mí la respuesta seguirá siendo siempre sí. Lo que tenemos que hacer es animar muchísimo más a las familias cristianas, al pueblo de Dios, a tomar la decisión por adoptar niños en condiciones de orfandad. Wow, dile. When we look at the early church had a big history of adopting. Cuando miramos a la iglesia primitiva, la cual tiene una gran historia, And one of the reasons that Christianity grew so fast in the early years is because Christian families would adopt abandoned children. y una de las And- cosas que vemos en la iglesia primitiva es que el rápido crecimiento de ella fue porque tomaron las decisiones de adoptar niños en condición de abandono. Ah, wow. And many of these adopted children were girls because it was the Romans who abandoned their baby girls on the garbage dump. Y mucho de lo que vemos de estos bebés que fueron adoptados en la iglesia primitiva fue porque en el Imperio Romano ellos abandonaban muchísimo en la basura solamente niñas. And so many Christian families would go to the garbage dumps and find these baby girls Y, that had been abandoned. y los cristianos de aquella época lo sabían y visitaban continuamente los basureros Basureros. en donde las niñas eran abandonadas para tomarlas y ofrecerles una nueva vida. And these baby girls were adopted into Christian families. And when they had children, their children were believers. Y adoptaban a estas niñas, a estas bebés niñas, y ellas crecían en una familia cristiana. Así era que ellas podían desarrollarse como personas cristianas. And so the population of Christians grew much faster because of this adoption. Así fue que creció muchísimo más el pueblo cristiano debido a estas adopciones. Wow. And so this is one way that we can be Jesus Esta es in una our forma, in our communities. esta es una forma en la como debemos ser o somos Jesucristo trabajando en las comunidades. Wow. Yeah, and I think that brings me to the definition of a disciple. What is a disciple? Esto es lo que a mí me trae a definir exactamente qué es lo que es ser discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Wow. Now, the book is evangelism without discipleship. El libro es evangelismo sin discipulado. So we, in the traditional evangelical Pentecostal church, we have focused on evangelism. Nosotros en la Without- iglesia tradicional pentecostal nos enfocamos en el asunto de evangelizar And we neglect, y somos Disciple negligentes. and what is a disciple? Y somos negligentes en discipular. ¿Qué es It's discipular? It's not somebody who knows about the Bible, No es solamente quien sabe acerca de la Biblia, but instead it is somebody who becomes like Jesus. sino
En cambio, es alguien que se convierte como Jesucristo. So a disciple is someone who is increasingly becoming more and more like Jesus. Entonces, ser discípulo es alguien que se vuelve cada vez más y más y más como Jesucristo. Amén. Dile que, que está very good la respuesta This is a wonderful answer. y que bueno, que como vamos a hablar más adelante del libro muy específicamente, que si podemos seguir contando cómo ha sido toda esa historia de Bob Okay. hasta el día de hoy, desde sus Bob, comienzos hasta el día de hoy. Thank you for all the information you have given us until now. In this interview, we are going to stay focused on your life, your ministry, and in the next Monday, the next session, we are going to stay focused on the book. Okay? Okay, So would you okay. like please let us know how have you been your Christian life? How did you became Christian? How did you found the foundation Harvest and all the things you have been doing in the nations until now, please? Okay. We got an hour, no worries. Okay. Yes. All right. Well, first of all, I was born into the family of a pastor. Primero que todo, nací en una familia de pastores. I was the first child. Soy el mayor de los hijos. I never knew a time when I did not know about Jesus. Yo no conocí un solo momento en el que no supiera acerca de Jesucristo. So from the time I can first remember, I love Jesus. Desde el primer momento en que me acuerdo y tengo memoria, yo siempre amé a Jesucristo. Now, when I was 7, I prayed the prayer of salvation and I was baptized. Cuando tenía 7 años, hice la oración de aceptación a Jesucristo y fui bautizado. But I never knew a time when I didn't know Jesus. Pero no conozco ningún momento en el que yo no haya conocido a Jesucristo. So I had a wonderful family. Así que tuve una gran familia. I loved my dad. Yo amo mucho a mi padre. He was a pastor. Él era un pastor. And he loved the church. Y él amaba mucho a la iglesia. And I did too. Y yo también. And, you know, when I was a young man, I was involved in the leadership of our young people's group. Cuando fui joven, yo estuve involucrado en el liderazgo de los jóvenes. But I came to a point in my life when I despised the church. Pero llegó un momento en mi vida en el que yo no amaba la iglesia. You say, what? Y yo dije, How, ¿qué? Sí, que- how could that be true? Esto no puede ser cierto. Well, I want to tell you the story because it's an important story. Así que les voy a contar la historia porque es una historia importante. Okay, after I graduated from college, I became a teacher. Después que terminé la universidad me convertí en un maestro, un profesor. I always had an interest in young people. A mí siempre me interesó la gente joven. And so I thought one way to minister to young people was to be a teacher. Y una de las maneras en las que me involucré con la juventud fue ministrándolos y enseñándoles a ellos. And then I had the opportunity to join the Cuerpo de Paz. Y tuve la oportunidad de unirme al cuerpo de paz. And they sent me to Africa as a teacher. Y me mandaron a África como maestro. ¿Qué año fue? ¿En qué año? What year it was?
I went to Africa in 1962. Fui a África en 1962. Wow. I'm an old man. Okay, that's fine. Okay. Please go ahead. So anyway, after my time in the Peace Corps, I traveled around the world visiting and interviewing missionaries. Así que durante todo el tiempo que estuve en el Cuerpo de Paz, viajé por todo el mundo y estuve haciendo entrevistas a cualquier cantidad de jóvenes y personas. And I knew I wanted to be a missionary. Y supe inmediatamente que quería ser misionero. And so after that time of traveling around the world, Así que después de estar viajando por todo el mundo, I decided to go to seminary decidí ir al seminario and to be trained to be a missionary. para capacitarme como misionero. Espera un momentito, una pregunta. En todos esos viajes, durante todo ese tiempo, ¿qué era lo que él le preguntaba a los estudiantes? ¿Qué fue lo que Dios colocó en su corazón de poder investigar y saber de todo esto que él quería aprender y entender? Okay, please let us know during your epoch, age of traveling around the world, what were the questions or the items that you preferred talking and speaking and sharing with young people, please? Well, it was not so much young people then. I wanted to find out from the missionaries, what did they define as success? Ok, él no solamente estuvo en contacto con gente joven, sino que también estuvo hablando con otros misioneros a los que él les preguntaba cómo se relacionaban con esas comunidades y los jóvenes. Perfecto. And I wanted to find out what was the main factor in giving them success or failure. Y lo que más me interesaba era saber cuál era el factor que les daba éxito en su ministerio para evitar fallar. Stop, otra pregunta que ahí me salta. Ok, thank you. Y es, entendiendo las dinámicas que ocurrieron en los años 60 y 70 en toda la parte de África, de todas estas situaciones de dictaduras, de las dinámicas geopolíticas que hubo de poderse independizar de colonias europeas, ¿cómo vio él todas estas dinámicas geopolíticas y si tiene anécdotas que de pronto le han ocurrido que hayan marcado su vida en este ejercicio? Okay, but history tells us that in the 60s and 70s, the geopolitical conflicts in Africa were very strong. There were many battles, wars, and many things about conflicts, you know? So, how did you were impacted, and what were your feelings? What could you see in that time in Africa related with your activity? Please tell us something about that. Yeah, my country, the country I was in, is Malawi. Él estuvo en Malawi como país a donde lo mandaron. And I was in Malawi when the country became independent from Great Britain. Estuve en Malawi en la época en que ellos se hicieron independientes del Imperio Británico. So I was present at the birth of a nation. Así que estuve presente en el nacimiento de esta nación. Wow. And that was very special. Y eso fue muy especial. And my students in my high school where I was teaching, they were so excited. Los estudiantes que yo tenía a cargo de la secundaria estaban muy maravillados. So
after I left Malawi, I traveled through Africa on a motorcycle. Entonces, después de eso, tuve que salir de allá y empecé a viajar por África en motocicleta. Ah, wow. And, Wonderful. yeah, ¿Por qué? ¿Por qué? Why in motorcycle? I couldn't afford to go any other way. No encontré otra manera bien. para hacerlo. Wow, Yeah, entonces- I could only afford to go on a motorcycle, not to fly. El único lujo que me pude dar para hacerlo fue viajando en moto. wow. Dile que... And Bueno, no, sí. Go ahead. so anyway, in the countries I visited, there wasn't too much violence. En los países donde estuve en aquella época visitando había mucha violencia. But when after 6 months of travel, Y después de 6 meses de estar viajando, I was ready to go from Uganda north to Cairo. estuve listo para llegar a Uganda, al norte del país. But when I was in Uganda, a war broke out internally Y between, cuando Yeah. llegué allí, fue llegar y estalló una guerra Sí. interna between the king and a political ruler. entre, They were at war with each other. entre el rey y el líder político que en ese momento estaba rigiendo. And bullets were flying all around me. Entonces las balas volaban alrededor mío. Wow. And I knew that I could not continue on my motorcycle in that kind of violence. Y entendí que no debía andar en motocicleta ya más en medio de toda esa violencia. So, but I need to tell you that when I was traveling on my motorcycle, I met some young men Y tengo que Who- decirles que mientras yo estaba viajando en esta motocicleta, tuve la oportunidad de encontrar un hombre and we became lifelong friends. con quien nos volvimos amigos de muchísimo tiempo. And they named some of their children after me. Y él fue el que encontró a más chicos después de mí. And today, I am grandpa or papa to their children. Y yo prácticamente soy el papá, Wow. el abuelo de los hijos. Sí. And there are 3 of them who I meet with now every week by WhatsApp. Y hay 3 de ellos con quienes cada semana estoy hablando y reuniéndome vía WhatsApp. I love them. Y los amo. Dile que me impacta lo siguiente, que él nos está contando todas estas historias con tanta naturalidad Mm, en países de conflicto, ujú. de violencia, y que ahí me asalta una pregunta, o sea, ¿él nunca vio comprometida su vida en esas dinámicas? Okay, I would like to know, despite of these conflicts in every place where you have been working for the Lord, how were you involved in all these dynamics? Your feelings, how did you survive? Would you, did you see that in any moment your life was in danger? Yes. Oh, yes, many times. Sí, señor, muchas veces. Pero- You tell us so naturally this. Oh my God. que eso es impresionante. This is very impressive. Well, it shouldn't be impressive because God was protecting me. Amén. No debería ser tan impresionante porque siempre Dios me estuvo Amén. protegiendo. Y él tenía claridad Many- de eso. Yeah, many times the Lord saved my life. Muchas veces el Señor salvó mi vida, Wow. But I didn't worry about that. pero no estuve preocupado por eso. I
you know, Iba normal. I believe God would take care of me. Yo estaba completamente convencido de que el Señor tenía cuidado de mí. So anyway, when I was in that one war, I decided I could not continue on my motorcycle because it would be too dangerous. Así que en una de esas guerras, en uno de esos conflictos, yo me di cuenta de que no podía continuar mis viajes así de esa manera en motocicleta. So I decided to take an airplane and fly to the Middle East. Así que decidí tomar un vuelo y viajar al Oriente Medio. And I did that. And that was where I began to interview missionaries. Y así fue que comencé a hacer muchas entrevistas a misioneros. And I went to Europe and I bought a very small car. Entonces viajé a Europa y compré un carro pequeño, Very tiny. muy pequeño. It was like a motorcycle with a blanket around it. Esto era como una motocicleta con un techo alrededor. Ah, listo. And I drove from Europe to India. Y en ese carro conduje hasta llegar a India. And all during that journey, I stopped. Because my father was a pastor, we knew many missionaries around the world, and I stopped at their places to interview them. Okay. Como mi papá era pastor, él tenía muchos contactos en todo el mundo, también en India. Entonces, en ese carro yo viajé y paraba, hacía estaciones en aquellos puntos de contacto que ya sabía que conocían a mi papá. And that's when I began to ask them, what is the most important factor in your ministry? What is success, and how do you find that success? Entonces, así comencé a hacer entrevistas a cada uno de los misioneros, preguntándoles cuál es el factor de éxito en su ministerio, en lo que estaban haciendo en esa época en cada lugar. Sí. Yeah, but let me tell you about only one of many, many adventures that I had. Así que permítanme contarles solo una, entre muchísimas experiencias que quiero contarles. My practice was to find an isolated place where I could sleep in my car during the night before I went on. Bueno, yo comencé a buscar lugares solitarios en donde pudiera estar tranquilo, pasar la noche en mi carro y poder tener mis tiempos a solas. So one night I stopped in an isolated place. Y una noche me encontraba yo en un lugar solitario I didn't think anybody could see my car. y pensé que nadie podría encontrarme o ver mi carro en aquel lugar. But on the road above me, I saw, this was at night, I saw a car coming along and it stopped right on top of where I was, where I planned to spend the night. Y me di cuenta de pronto de que por el camino, que estaba arriba, venía un carro que se iba desplazando poco a poco y se detuvo para vigilarme toda la noche. Wow. And I saw a man, I saw his shadow get out of his car and he walked down to where my car was. Y vi la sombra de un hombre y este hombre comenzó a bajar a pie directo hacia mi carro. And he came and knocked on my window. Y él vino hasta mi carro y golpeó en la ventana de mi carro. And in his own language, En su propia He- lengua, Qué país he era. said, this is what he did. He said, you, my
my God. Dios mío. Y eso fue lo único que me dijo. You, I said, in sign language, I tried to show him I was only going to stay the night. y yo traté And- de comunicarle que solamente iba a estar ahí esa noche In the morning, I would go. y que en la mañana yo me Serio. marcharía. He said, Y él me respondió, no, Te van a matar. sí, una amenaza de muerte directa. so I couldn't speak his language. Y yo no podía hablar su lengua. So I tried to say, no, please leave me alone. Y traté de decirle, no, por favor, déjeme tranquilo. And I spoke this word in English. Y le dije estas palabras en inglés. ¿En qué país estaba él? I didn't think he could understand me. Y yo dije, bueno, tal vez pueda que me entiende. And then in perfect English, he said, I'm trying to tell you that you are in a very dangerous place. If you stay here tonight, you will not wake up alive in the morning. Y de pronto, repentinamente, en un perfecto inglés me dijo, quiero decirte que tú estás en un lugar muy peligroso y que para el día de mañana no vas a estar vivo. And I said, you speak English? Y le dije, ¿tú hablas inglés? He said, yes. Dijo, sí. I was a military official in the British Army in the Second World War. Y me dijo que él era un militar británico de la Segunda Guerra Mundial que estaba allí en ese lugar. He said, I saw your car Yo vi tu carro and I needed to warn you, this is a very dangerous place. y necesitaba advertirte que este es un lugar demasiado peligroso para ti. And he said, I want you to follow me. Quiero will que me take- sigas. I will take you to my compound and you can stay there tonight and you will be safe. Y quiero que me sigas para llevarte a mi lugar, a mi tienda de campaña, para que estés allí en un lugar seguro. So I followed him. Y yo lo seguí. It was in India. What place exactly do you remember? No, this was in Iran. Ah, it was in Irán. Irán, esto era en sí. Irán. Oh my God. And so I followed him Así que lo seguí and we went through a big metal gate. y entré a través de una puerta de metal muy grande. And when we went inside, the gate closed. Y cuando entré, inmediatamente la puerta se cerró. And I thought, I hope this guy is honest because if he's not, there's no way for me to escape. Y pensé que este era un hombre honesto y que seguramente este no era un lugar del cual yo pudiera escapar. But we spent the evening in a wonderful conversation. Y duramos toda la noche despiertos en una conversación maravillosa. He fed me wonderful Iranian food. Me dio alimentación, una alimentación deliciosa del lugar de Irán. And then he had his son. Y después trajo a su hijo para acompañarnos. His son went with me to the capital city of Tehran, Y después su hijo me acompañó a la capital de Irán. and I stayed in his son's place the next night. Y la siguiente noche me quedé en el lugar donde su hijo vivía. So that's just one example of how God protected me. Así que On my este es un journey. ejemplo de cómo Dios me ha protegido en momentos así. Wow, And- mire, es- There are many stories like that. Y hay muchas historias parecidas. dile que So- sí, dile que sí él ha escrito sobre todas estas memorias, que sí tiene memorias sobre viajes, todo. Have you written your memories about your travels and all Yes. these things? I have 4 books.
Sí, 4 Ah, libros. eso. Allá vamos. Very good. Yeah. This is wonderful. Bueno, dile que estaba hablando que cuando él comenzó el seminario, que si tiene algo más que compartir ahí, o que si seguimos en la ruta que cuando él llega al seminario ya a prepararse. Okay, what happened then? Would you like to tell us something else about this story, or would you like to continue with the seminary training? No, after this journey, it took 2 years. Después de este viaje que tomó 2 años, 2 años. Yeah, I came back to the United States to go to seminary. volví a los Estados Unidos para capacitarme en el seminario. And in seminary, I had a student assignment. My assignment as a student was to work with young people from the street. Y me dieron en el seminario, me asignaron un trabajo. Y ese trabajo era ir a las calles a hablar con la gente, jóvenes, exactamente. And that is when I began to not like the church. Y ahí fue cuando empecé a sentir que la iglesia ya no me gustaba. Ah, bueno. Wow. Let me tell you why. ¿Por qué? Déjame decirle por qué. Déjalo fluir. These young people were poor. Esta gente era gente muy pobre. They came from usually one-parent families. Generalmente venían de hogares con un solo padre. They were in trouble with the police. Tenían problemas con la policía. And it was the police and the courts that asked us to try to help these young people. Y en las cortes la policía nos preguntaba cómo traerle esperanza a esta gente. And I felt the way we could help them was to find Christian adults who would be willing to act like a big brother or a big sister to these young people. Entonces me di cuenta que la iglesia podría ayudar a estas personas actuando como un hermano mayor, dándole soporte a estas personas. So I went to the president of the seminary and I said, I would like you to give me a letter to preach in my denomination's churches and invite people to be a big brother, to be a big sister to these young people. Entonces yo fui, hablé con el presidente de la iglesia y le pedí una carta en la que me autorizara ir a predicar a la iglesia y a las iglesias para decirles que era necesario que tuviéramos hermanos mayores para personas como ellos. Como So la gente de la calle. for more than a year, I went every Sunday to a Cada- church, a different church. Cada domingo durante un año fui a predicar en diferentes iglesias. I invited the people to become big brothers, big sisters, to become mentors to these young people I was working with. Y los invitaba a que se convirtieran en los hermanos mayores o en los mentores de todas estas personas de la calle. Can you imagine what the result was? ¿Te puedes imaginar cuál fue el resultado? What do you think happened? ¿Qué crees que pasó? Nada. Nothing. Nothing. Yes, nothing. Sí, nada. Dile Nada que en pasó. qué año fue eso. What year it was? That was in 1969 and 1969. Esto fue en 1969. Hace 50 años. Almost 50 years. ¿Es okay? Yeah. Sí. And little by little, my heart became closed to the church. Y poco a poco mi corazón comenzó a cerrarse contra la iglesia. Ay, no, bueno. These were my people. Esta es mi gente, esta no es mi gente. I knew their theology. Yo sabía teología, I knew that they knew Jesus commanded us to love our neighbor.
Yo sabía y ellos sabían que el Señor nos mandaba a amar al prójimo. But my people were not willing to love these kids. Pero mi gente, las de las iglesias, no estaban dispuestos a amar a estas personas. When I first encountered this, it was difficult to understand. Y cuando me di cuenta de esto, cuando entendí esta situación, yo no lo podía comprender. I said, I love the church. Y yo decía, yo amo la iglesia. What's wrong with these people? ¿Qué está mal con estas personas? They say they're Christians. Ellos dicen que son cristianos. They say they're followers of Jesus. Ellos dicen que siguen a Jesucristo. But they weren't willing to love these kids. Pero no están dispuestos a amar a estos niños de la calle. And my heart became very closed against the church. Y mi corazón se cerró completamente en contra de la iglesia. For 5 years, Por 5 años. I did not want to have anything to do with the church. No quise tener nada que ver con la iglesia. Now remember, I grew up loving the church. Y yo recuerdo haber crecido amando a la iglesia. Now, I despise the church. Pero ahora yo prácticamente despreciaba la iglesia. I love Jesus, Yo amo a Jesús, but not the church. pero no amo la iglesia, decía yo. Then 5 years later, the Holy Spirit spoke to me. Y 5 años pasaron y el Espíritu Santo un día me dijo, Bob, I know the church is broken, Bob, sé que la iglesia está rota, but she is my bride, pero ella es mi esposa and I love her. y yo la amo. Until you love her, Y hasta que I no can't- la ames, I can't use you. no puedo usarte. Lord, I love you. I want to serve you. Señor, yo te amo y quiero servirte. And the Holy Spirit said, No, Bob. Not until you love my bride. I can't use you. No, Bob. Hasta que tú no ames mi iglesia, no puedo usarte. I said, Lord, help me. Y le dije, Señor, ayúdame. I can't, No puedo, but you can change me. pero tú puedes cambiarme. Change my heart. Cambia mi corazón. Give me a love for your bride. Dame tu amor para amar a tu esposa. And he did. Y él lo hizo. He did a miracle in my heart. Él hizo un milagro en mi corazón. And I began to love the church. Y empecé a amar la iglesia. Even though she was broken. A pesar de que ella está rota. And for more than 50 years, now I have been pouring my life into the church to help her be the bride Jesus made her to be. Y durante los últimos 50 años de mi vida las he dedicado a amar la iglesia y a enseñarle a amar a la gente, a los niños de la calle y mucho más. Mire que estoy en ese proceso. We are in this process. Dile que le doy muchas gracias por su vida. Thank you so much for this story, this testimony, because most of us, we hablaba are mi working corazón. in that. And this is very touchable for us, for him and for me too. Y creo que muchos estamos pasando por ese proceso. And we are sure that many Christians here in Colombia, even though in Latin America, they are living this kind of experience.
No And estamos- many people are not being used by God because we don't love the church. Yeah. Yeah. Sí. That's why we need to do discipleship. Esa es precisamente la razón por la cual necesitamos hacer discípulos. Not discipleship as we usually think about it, but the discipleship that God intends. No exactamente el discipulado como lo conocemos hasta ahora de conocimiento, sino un discipulado La acción. de acción como Jesucristo. Amén. Amén. ¿Crees que eso pueda suceder con toda la institucionalidad que hay? Déjalo rodar. Do you think that this is possible, this kind of discipleship? Because there are many La institucionalidad eclesial. ecclesial rules and strong patterns. Do you believe it is possible to have this kind of discipleship? Yes, I've seen it happen. Sí, yo he visto cómo sucede. Déjalo rodar. Please tell us something about that. Well, that's what we want to talk about next week. Ok, si quieres, les hablo en la próxima semana acerca de esto. Thank you. Yes, of course. Wow, sí que. Yeah. Time. Dile que sí, que muy agradecido en el corazón. Yes, Val, we are grateful with you for all this beautiful testimony. And of course, we are going to be focused on the book about discipleship, the way Jesus have told you Good. to teach us. Okay, we are on time. Dile que he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces acá en Colombia, donde el pastor Héctor Pardo. We have heard Theo have been in the church with the pastor Héctor Pardo, you know, the church. Mhm. He has been participating in your conferences. Pero que nunca había escuchado hablar de todo lo que hemos compartido. But he never had heard about all these testimonies, stories that you have told us. This is wonderful for us to know that you touched our hearts. Y que esta es la mejor charla. And it has been the best opportunity to listen to you and share all these things, very important things for us. You're so welcome. Muy bienvenido, sí, ok. Gracias. So, Entonces, dile que es importante que en el próximo programa, en la explicación de este libro, él lo conecte con toda esa historia que tiene, porque puedo entender que por todo lo que ha vivido durante 50 años es consecuencia de este libro. okay, we understand that all your experience, all that you have been experiencing during your life, it is contained here for discipleship, you know? Well, that's a summary. There are other books, but Eso es un resumen, hay otros libros. Ah, no, sí. sí. Yes, of course, yeah, we understand. So, the thing is that I was the person who translated this book, and we have been talking about that Latin America and Colombia requires to get to know the way to discipleship this way that you have explained in this book. So this is going to be the focus of our next interview on the next Monday, maybe at 10 or 11, 10 o 11 mañana, el otro lunes. De este lunes en 8 sería, creo que es el 10. No, no, octubre. hora. A 10 de la mañana. The next interview is gonna be at 10 a.m. So Okay. we are going to be expecting you, because this is a very wonderful thing that we have to get to know, not for us only, but for many Christian people
around Colombia and Latin America. So, Praise the Lord. Yeah, okay. I'm looking forward to it. Ok, él lo va a hacer. Listo, y dile que también, o sea, si eso conecta con los títulos de otros libros, que los coloque como referente para que la gente los pueda leer también, que también es bienvenido. Okay, we would appreciate so much for the next session that you will mention the titles of the other books you have told us that you have written Aquí. concerning and related with evangelism and Okay. discipleship. The main book is If Jesus Were Mayor. El libro principal de este asunto se llama Si Jesucristo fuera alcalde. Oh, this is wonderful book. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Dile que muchas gracias y que nos vemos el lunes de octubre. Okay, thank you for being with us, Bob. We are very, very amazed for all this information you have shared with us about your personal life and ministry. Thank you for being here. So we are going to meet you next Monday at 10 a.m. Okay? Okay. God bless you. God bless you too. Thank you very much, Bob. God bless forever. Always my heart. Too. Mine too. Thank you, Bob. Thank you so much. Bueno, a todos los que se conectaron, pueden haber visto en este pequeña charla con Bob Moffit y poder conocer otros de sus aspectos que normalmente no están relatados en sus libros. Damos gracias a la vida por Bob, o sea, siempre hay unas horas muy exactas y los esperamos, bueno, este lunes en 8 vamos a tener una super invitada desde Venezuela, Miami, Colombia, tiene estas 3 áreas de acción y después vamos a volver a retomar con la charla de Bob Moffit. Gracias por conectarse, Dios los bendiga, gracias Susana por ser nuestra traductora acá oficial. Es un Dios gusto. te bendiga y bueno, los esperamos de este lunes, de hoy en 8 y de hoy en 15. Un abrazo, Dios los bendiga.